Hijos amados de la luz, vengo esta noche no como un hombre revestido de autoridad terrena, sino como un pastor que tiembla bajo el peso de lo que el cielo ha puesto sobre mi alma. Durante 3 noches he permanecido de rodillas en la capilla de San Pedro, y en el silencio la misma visión ha vuelto una y otra vez, creciendo en claridad y urgencia hasta hacer temblar mis manos. He callado, he dudado, he pedido perdón, pero la hora ha llegado. El pastor debe advertir, aunque su voz se quiebre, debe hablar, aunque el mundo se burle, debe velar por el rebaño, aunque él mismo tiemble ante lo que debe revelar. Quiero que me escuchen con calma y oración. Aparten por un momento las distracciones, cierren la puerta del corazón a la burla y al cansancio, y dejen que la palabra y la tradición de la Iglesia iluminen este momento. No les pido miedo, les pido fe. No les pido curiosidad, les pido obediencia amorosa. Lo que voy a compartir no busca sensacionalismo, sino preparación del alma y del hogar, confianza en el corazón de Jesús y amparo bajo el manto de María. He sentido, en estas noches, que la voz del Señor ya no permite silencio, y sin embargo, también he sentido su ternura de Padre. No advierte para asustar, sino para proteger, no despierta para humillar, sino para salvar. Por eso les hablo con el respeto y la delicadeza que merecen, especialmente ustedes, madres, abuelas, hijas que sostienen la fe de sus casas con el rosario entre los dedos y la esperanza encendida en el alma. Lo que sigue es un llamado a reunirnos como familia de Dios, a sellar nuestras vidas con la oración, a vivir estas palabras como una vigilia humilde y confiada. Ahora, con el corazón sereno y atento, pasemos al núcleo de lo que debo transmitir, el aviso recibido, su sentido y las indicaciones para el hogar y el alma. Que cada frase sea escuchada en presencia de Dios y bajo la guía de la Iglesia. El cielo me ha mostrado una oscuridad que viene sobre la tierra. No es un nubarrón que pasa ni un eclipse que se disipa. Será absoluta, sofocante, de origen sobrenatural. 3 días y 3 noches en los que el sol rehusará alumbrar y la luna no prestará consuelo. Lo digo con temblor y obediencia. No se me dio para adornar palabras, sino para despertar hogares. Esto no es poesía ni alegoría, es mandato. La voz de lo alto me dijo: decida mi pueblo que prepare sus casas antes de la medianoche. Sellad vuestros umbrales, proteged a vuestros hijos. Cuando descienda la tiniebla, ninguno saldrá. Así como en otro tiempo fue preservada la familia de Noé, como Israel marcó los postes de sus puertas y fue guardado Daniel en la fosa y los 3 jóvenes en el horno, el mismo Dios ofrece amparo ahora a quienes obedecen. No se nos pide pánico, se nos pide fe que actúa. Habrá una llama que no se apaga, la vela bendita, consagrada al Sagrado Corazón, encendida en un hogar sellado por la obediencia y marcado por la fe. No es talismán, es signo de alianza. Preparadla con reverencia, no por superstición, sino por amor. Que cada estancia sea purificada con oración. Cerrad con autoridad cristiana ventanas y puertas. Que Cristo sea el umbral. Y cuando la noche caiga, permaneced dentro hasta el alba. Se me impuso esta instrucción noche tras noche, hasta que el silencio se volvió desobediencia. La confío tal como la recibí. Antes de la medianoche preparad. Después, permaneced y orad. Si os cuesta creer, pedid firmeza. Si tembláis, dejad que su corazón os sostenga. Desde aquí, lo que sigue mostrará cómo esta palabra fue acogida o desoída, y qué fruto dejó cada elección. Vi ciudades hundirse en una negrura tan total que los hombres tropezaban con el propio umbral de su casa.
calles, plazas y pasillos quedaron anulados por un velo espeso. El paso se volvió incierto, el aliento corto, y el corazón, desprovisto de toda seguridad humana, buscó a tientas una mano que lo guiara. Entonces los soberbios, los que se habían reído de las advertencias, rompieron a llorar con un grito que cortaba el alma. Se apagaron sus luces eléctricas, enmudecieron sus teléfonos, y la falsa certeza con que se sostenían cayó hecha ceniza. Familias enteras, que habían despreciado los caminos antiguos y habían tachado de superstición las velas benditas, corrieron desesperadas de cajón en cajón, de rincón en rincón, mendigando un resplandor, una protección cualquiera, y no hallaron nada. Sin embargo, también contemplé hogares donde la preparación se había acogido con humilde firmeza, aun cuando el mundo los señaló por necios. Allí los padres sellaron las puertas, no por pánico, sino por obediencia. Asumieron el borde de la casa como frontera sagrada y lo ofrecieron con fe. Las madres, maestras silenciosas del combate, enseñaron a sus hijos el rosario no como costumbre, sino como arma. Cada Ave María fue disciplina, cada misterio, guardia. Los jóvenes, que tantas veces confunden la fe con adorno, aprendieron que es defensa, escudo para la mente, muralla para el corazón. En esos hogares ardía una sola llama bendita, serena y constante, como si un pulso eterno la sostuviera contra la asfixia de la noche. Y en cada umbral, con majestad que imponía silencio, permanecían los ángeles en guardia. No retrocedían, no negociaban, no dormían. Donde se había escuchado y obedecido, la paz se mantenía despierta. Desde este contraste comienza a levantarse la medida de cada corazón y el destino de cada casa. La mente busca alivio en explicaciones cómodas, que todo sea símbolo, que la oscuridad sea solo interior, que todavía quede tiempo. Esa voz parece razonable, pero nace de la demora que adormece el discernimiento. Cuando el corazón se acostumbra a posponer, la hora llega como ladrón, y no hay aceite de repuesto para lámparas vacías. Así se me mostró con gravedad. No basta asentir con la cabeza, es preciso preparar con obras sencillas y firmes. Por eso se me mandó recoger en un manual de preparación para los 3 días de oscuridad las indicaciones exactas recibidas en oración. Allí se detalla cómo disponer el umbral para que ningún mal lo cruce, trazar la frontera sagrada de la casa con fe obediente, sabiendo que el hogar es altar y puerta del rebaño. Cómo consagrar la casa y la familia al Sagrado Corazón, poniendo cada nombre bajo su dominio de amor, para que la herida abierta del costado sea muralla y refugio. Cómo purificar la morada y declararla santuario. Oración, examen del corazón, renuncia a lo que contamina, bendición humilde de cada estancia para que la paz habite y permanezca. También se indica cómo reunir las velas benditas que el cielo honrará cuando la luz humana falle, no por superstición, sino como signo de alianza y obediencia, y cómo sellar ventanas y puertas, no solo con madera o cortina, sino en la autoridad de la sangre de Cristo y bajo la intercesión de su Santa Madre. Palabras de fe, gesto sereno, perseverancia en la oración mientras afuera todo se agita. Nada en estas instrucciones busca espectáculo. Todo está ordenado a la custodia del hogar, a la serenidad de los pequeños, a la vigilancia del corazón. Estas páginas se han puesto al alcance de los fieles por caridad pastoral, para que nadie diga que no supo qué hacer. No se pide gasto desmedido, sino obediencia sencilla. No se exige pericia, sino constancia. Lo que se confía aquí es instrucción para vivir, no teoría para discutir.
Quien escucha y actúa halla resguardo. Quien difiere pierde el momento en que la puerta aún estaba abierta. Así se sostiene la paz dentro de la casa. Preparación antes de la medianoche, permanencia y oración cuando caiga la noche. Y la llama humilde, fiel, haciendo de cada hogar una vigilia. Muchos dirán que ese día no llegará. La sonrisa de la burla se alzará como una muralla de humo, ligera y altiva, pero sin peso delante de la verdad. No hablo para vencer discusiones, hablo porque el corazón se me quiebra al presentir a tantos, incluso entre los que se consideran fieles, sorprendidos sin lámpara ni umbral guardado. Lloro por ellos como padre y pastor espiritual, no por condena, sino por el dolor de saber que la distracción les ha robado la vigilancia. Así será como en los días de Noé. La vida seguirá con su ruido, las manos ocupadas, la risa fácil, y, en un instante, el vendaval encontrará a muchos con la puerta entreabierta. No os contéis entre los que se burlan ni entre los que aplazan. La demora reviste de sensatez lo que, en el fondo, es simple pereza del alma. La burla disfraza de inteligencia lo que no quiere convertirse. Hoy se nos pide un paso claro, humildad para acoger la advertencia y decisión para obedecerla. Si estas palabras han tocado el fondo de vuestro espíritu, que la fe no se quede muda. Haced pública la pertenencia. Confesad con valentía el deseo de sellar vuestro hogar en la sangre de Cristo, de consagrar a los vuestros a su corazón. No se trata de teatralidad, sino de testimonio que fortalece el alma y dispone la casa a la gracia. Permaneced conmigo, no os apartéis. Aún queda por desvelar una verdad más honda, y de su luz dependerá que el corazón despierte del letargo y elija sin tardanza el camino de la obediencia. ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué el corazón, habiendo sentido el temblor de la gracia, vuelve a pedir otro día, otra prueba, otro consejo que lo adormezca? Hijos, el enemigo de vuestra alma sabe exactamente lo que viene. No busca tanto que neguéis la advertencia, sino que la aplacéis un poco más, solo hasta mañana, solo hasta que pase este apremio. Así se roba el tiempo, así se apagan las lámparas. Vi a creyentes, no al mundo descarriado, no a los burladores ni a quienes abandonaron hace mucho la fe, atrapados en la oscuridad, impreparados, clamando al cielo con una desesperación que traspasó mi alma. Oyeron la advertencia, sintieron el impulso, pero demoraron, y ahora la puerta está cerrada. No lo digo para herir, sino para despertar. La puerta de la preparación no permanecerá abierta para siempre. Hay una hora que se cumple, y cuando se cumple ya no se prepara. Solo se padece lo que se pudo evitar con obediencia. Grabad esto con firmeza. El tiempo de sellar tu casa no es cuando la oscuridad caiga. El tiempo de consagrar el umbral no es cuando escuches aullidos demoníacos fuera de tus ventanas. El tiempo de reunir las velas benditas no es cuando las tiendas estén cerradas y el pánico haya tomado las calles. El tiempo es ahora, mientras todavía puedes. No se nos pide grandeza, se nos pide prontitud. No se nos exige ruido, se nos reclama decisión. Por mandato recibido, he preparado el manual de preparación para los 3 días de oscuridad conforme a las instrucciones precisas dadas por el Espíritu. Está debajo de esta predicación, fijado y accesible, para que ninguno diga no supe. No se busca cargar a nadie con gastos, sino enseñar a obedecer con sencillez. Tomadlo, hijos amados, tomadlo ahora, no mañana, no después de oír otras voces que enfrían la fe. Ahora, no es casualidad que tus pasos hayan llegado hasta aquí. De entre miles de millones de piezas de contenido,
entre incontables voces y distracciones, el Espíritu te condujo a esta advertencia en este instante exacto. Acógelo como llamamiento personal. Míralos, tus hijos, tus padres, tu hogar. ¿Quién se levantará por ellos si tú callas? Eres el vigía de tu familia, la atalaya en el muro, el que ve venir la noche y decide sellar la puerta, encender la llama y mantenerse firme. Que tu respuesta sea clara, sin reservas. No demoro, preparo mi casa hoy. Y que tu palabra, dicha ante Dios, se vuelva pacto de protección y custodia para los tuyos. En la visión contemplé a quienes se habían preparado. No eran muchos, pero su determinación era clara como un sello. Sus casas se hicieron santuarios, no por grandeza exterior, sino porque cada estancia había sido ofrecida con fe obediente. La atmósfera cambiaba. El umbral, ungido por la oración, no era simple madera sino frontera consagrada. Allí, la inquietud no gobernaba, la paz se mantenía en vela como centinela. En esas moradas ardían velas benditas con una luz tan pura que los espíritus de tiniebla ni siquiera podían acercarse al umbral. No chisporroteaban, no vacilaban, sostenían una claridad humilde, suficiente para la vigilancia y el rezo. El corazón aprendía el ritmo de la custodia, silencio sobrio, rosario constante, atención al más pequeño. Bajo esa luz, la familia entera se recogía en torno al nombre que salva, y la noche, por furiosa que fuese, quedaba fuera. Vi también a otros, llorando y clamando, y entendí con dolor una verdad cortante. La diferencia entre los que permanecían en paz y los que gritaban de terror no era la fe ni el amor. Era esto solamente. Unos actuaron cuando escucharon la advertencia, otros vacilaron, nada más, nada menos. Un instante de obediencia abrió refugio, un instante de demora abrió fisuras que la oscuridad aprovechó sin misericordia. Por eso el llamado no es a sentir más, sino a obedecer antes. Para sostener esa obediencia, se entregó un instrumento sencillo y completo. El manual contiene todo lo necesario para custodiar el hogar, las disposiciones del umbral, la consagración al Sagrado Corazón, la purificación de la casa, la reunión de las velas benditas, el sellado de puertas y ventanas en la autoridad de la sangre de Cristo y bajo el amparo de la Madre. No es un libro de teorías, es un orden de vida. He vertido en él cuanto el cielo me concedió, sin añadir ni quitar, para que incluso el más cansado halle un camino claro y posible. Si tu espíritu reconoce esta hora y deseas proteger a los tuyos, no quedes en mitad del puente. Toma decisiones sencillas y firmes, organiza lo necesario, enseña a los tuyos la disciplina de la oración, mantén la llama encendida y deja que tu boca confirme lo que tu corazón decide. No demoro, preparo mi casa hoy, que esa palabra se vuelva acto, que el acto se vuelva hábito y que el hábito abra en tu hogar una puerta de misericordia donde la noche no entra y la esperanza vela. Quien busca con corazón recto somete todo a la palabra, como aquellos discípulos que recibían el anuncio con eagerness y examinaban cada día si era verdadero. Así se me concedió mirar la Escritura y hallar en ella el molde de lo que se ha dicho. En la antigua opresión de Egipto, una tiniebla densa cayó durante 3 días. No era metáfora, se podía sentir como un peso. Afuera, ceguera. Dentro de las moradas del pueblo de Dios, luz. El signo no fue capricho. Mostró que la protección no depende de lámparas humanas, sino de la obediencia que marca la casa. Después llegó la noche de la Pascua, se ordenó tomar hisopo, señalar dintel y postes con sangre y permanecer bajo ese signo hasta la mañana. La consigna fue tajante.
nadie salga. No se probaba curiosidad, no se abría por compasión mal entendida, no se negociaba con la noche. El umbral, tocado por la sangre, era frontera y promesa. Cruzarlo por iniciativa propia rompía la salvaguarda. A la luz de esta pedagogía, lo recibido se confirma. El umbral debe ser consagrado, la casa declarada santuario, y la permanencia en obediencia es parte del resguardo. El profeta advierte que el día del Señor será tiniebla y no claridad. Quien huye de un peligro tropieza con otro, y la oscuridad muerde incluso dentro de la casa del desprevenido. No es para aterrar, sino para despertar. No habrá resplandor, salvo donde Dios ponga su señal. Y el Señor, en su enseñanza, anunció que el sol se oscurecerá, la luna no dará brillo, el firmamento será sacudido, las naciones se verán angustiadas por los rugidos del mar, y los hombres desfallecerán por lo que vendrá sobre la tierra. No se trata de adornos poéticos, sino de una llamada a la vigilancia que hunde sus raíces en toda la historia de la salvación. Por eso, cuando se manda sellar y permanecer, no es invención reciente, es el mismo itinerario de protección que custodia a los obedientes. Luz en las moradas, tiniebla afuera, sangre en el umbral, paz dentro, firmeza del corazón, oración sostenida. Que cada hogar se inscriba en ese patrón. Consagración, sello, espera fiel hasta que amanezca. Así la esperanza no será discurso, sino frontera inviolable donde la noche se detiene. Vi a jefes de naciones refugiados en búnkeres, rodeados de tecnología, generadores y luces eléctricas. Todo fallaba al mismo tiempo. Los tableros quedaron mudos, las pantallas sin pulso. Los protocolos de emergencia se deshicieron como humo entre los dedos. En instalaciones militares, los equipos de visión nocturna quedaron de golpe inútiles. El acero pesaba, pero la noche pesaba más. Los hospitales se hundieron en una negrura que hacía tropezar a los mismos que conocían cada pasillo. Las luces de emergencia titilaron, murieron, monitores y bombas callaron, y el personal que había caminado 1000 veces esos corredores tuvo que avanzar a tientas. Las ciudades, grandes, orgullosas, entraron en un silencio extraño. Farolas, faros de autos, pantallas de teléfonos, todo se apagó a una sola orden que no era humana. Al pánico lo siguió el tumulto, al tumulto, el grito, y sin embargo, la visión me mostró hogares preparados, quietos, en paz. Una sola vela bendita sostenía una claridad fiel. No era brillo de espectáculo, era luz de custodia. Allí el rosario marcaba el tiempo, las manos se tomaban, los corazones se afirmaban. Un grupo tenía la guía y la había obedecido. Ese detalle mínimo levantó una muralla invisible que la noche no pudo franquear. Donde la técnica se quebró como arcilla, la obediencia se volvió piedra. La paz no era ausencia de ruido, era gobierno del Altísimo en umbrales sellados. Ante esta diferencia, resuena un mandato antiguo que hoy urge como trompeta: levántate, sal de este lugar de costumbres tibias y de excusas, dispón tu casa, decide sin demora. Quien escucha y actúa permanecerá. Quien dilata quedará en la intemperie cuando todo lo demás se apague. Fue instantáneo. Un latido antes, el mundo seguía su ritmo, pasos en la acera, platos en la mesa, respiraciones confiadas. Un latido después, toda fuente de luz en la tierra cesó de funcionar. No hubo aviso ni crepúsculo. Fue un corte absoluto, una orden que no nació de manos humanas. El silencio se volvió materia y el aire, densidad. En una cocina, una mujer buscó el cajón de emergencias. Encendió un fósforo, ardió apenas una fracción de segundo y se apagó como si una mano invisible lo hubiera sofocado.
probó de nuevo. La llama nació tímida y murió sin dejar rastro. La oscuridad parecía respirar, como si tuviera aliento para extinguir todo lo que el hombre intentara encender. El pulso se acelera cuando no se ve el propio contorno. El corazón, sin apoyo, tiembla. Entonces comenzó el asedio de voces. Arañazos en la ventana, golpecitos en la puerta, susurros que imitaban nombres y afectos. «Mamá, ábreme. Amor, déjame entrar. Soy yo». Pero todos estaban dentro. No era auxilio, era engaño. Quien cede a la curiosidad, quien abre solo un instante, rompe la tenue protección que aún lo cubre. Aquí no se negocia con la noche. Se resiste sin mirar, sin responder, sin levantarse rojos. Manteneos alertas y sobrios. El enemigo merodea con paciencia de fiera, buscando la rendija del temor o del cariño malentendido. Susurra para mover el picaporte del alma, promete alivio y deja despojo. Solo detrás de umbrales sellados hay resguardo. Solo en la obediencia perseverante, firme como piedra, la devoración no prospera. Que la casa permanezca en oración, que la llama bendita no se apague, que el corazón no dialogue con las tinieblas. Así, cuando el llamado falso insista desde fuera, la paz responda desde dentro con un no que salva. Contemplé la escena multiplicarse por el mundo, países y lenguas distintas, un mismo sobresalto, la noche cayendo como muro y los corazones buscando a tientas un amparo. Vi a un joven que días antes había pasado de largo este anuncio pensando, lo veré después. Ahora, solo en su apartamento, la negrura le oprimía el pecho. No tenía vela bendita, no había umbral sellado, no había preparación alguna. Intentó orar, pero el miedo le trabó la mente. En el pasillo, pasos pesados se detuvieron ante su puerta y el picaporte vibró. Vi a una anciana que había juzgado exageradas las advertencias. Rezaba, sí, pero confió más en su propio juicio que en la urgencia de obedecer. Sentada en su mecedora, lloró en silencio, sabiendo que hijos y nietos estaban repartidos por la ciudad, en casas igualmente desprevenidas, y no podía ayudarlos. La impotencia se volvió llaga en su alma. Y justo al lado de esas casas, vi familias que habían escuchado con humildad. Tomaron la guía, sellaron los umbrales conforme a las indicaciones del cielo, obtuvieron las velas benditas que arderían durante esos 3 días. En sus hogares había luz, no un resplandor vano, sino un brillo fiel y suficiente. Los labios murmuraban el rosario, las manos se entrelazaban, el corazón se afirmaba. Y vi ángeles, amados hijos, magníficos y terribles, de pie en los umbrales de esas casas preparadas. Cuando la oscuridad presionaba, no la dejaban pasar. Las familias preparadas sobrevivieron. La paz se mantuvo como guardia despierta detrás de las puertas obedientes. No fue suerte, fue respuesta. Por eso te hablo al alma con firmeza y ternura. Ahora, en este mismo instante, aún puedes elegir. Quizá hoy, quizá mañana, quizá la próxima semana, pero esa puerta se cerrará. No juegues con el tiempo que no te pertenece. Si rehúsas estar entre los que llegaron tarde, declara con valentía: elijo prepararme ahora antes de que se cierre la puerta. Que tu palabra se vuelva obra. Elige la vida, elige la obediencia, elige la preparación. Hazlo ahora, hijos de la luz. En 3 días de tiniebla sobrenatural, se hará visible una distinción clara e inequívoca, no entre etiquetas, sino entre obedientes y desobedientes, entre los que se prepararon al oír la advertencia y los que aplazaron hasta que el tiempo se cerró. No contará la elocuencia ni los propósitos tardíos, sino el sello humilde de la obediencia, umbrales consagrados,
lámparas listas, permanencia fiel dentro del hogar. Este patrón no es nuevo. Ya fue mostrado en el día del juicio cuando una señal apartó a los preservados del castigo y el mandato ejecutó una separación dolorosa pero justa. Así también ahora. La paz permanecerá donde hubo docilidad. La intemperie alcanzará donde el corazón se entretuvo en demoras. No hay término medio. La línea queda trazada. Uno y otro grupo se reconocerán por sus obras, unos guardados por haber actuado a tiempo, otros expuestos por haber postergado. Que cada casa se halle del lado de la obediencia. Ahora, en este mismo instante, todavía puedes elegir. A la luz de todo lo recibido y mostrado, la advertencia, el mandato, el contraste entre hogares, la disciplina de la preparación, el patrón de la escritura, la caída de los sistemas, el inicio instantáneo y el engaño, la escena extendida por el mundo y la distinción final, la decisión vuelve al centro del corazón. No se te pide temor, sino obediencia humilde, no alarde, sino actos sencillos, que sellan la casa y sostienen la vigilia. La puerta aún está abierta, y la gracia llama con paciencia de Padre. Antes de la medianoche se prepara. Cuando caiga la noche, se permanece y se ora. Tómalo como elección de vida y como promesa guardada. Elige la vida, elige la obediencia, elige la preparación. No lo dejes para después ni lo entregues a voces que enfrían. Que tu palabra sea clara y tu gesto firme. Consagra tu hogar, sella tu umbral, dispone la vela bendita, enseña a los tuyos la oración. Hazlo ahora, hijos de la luz, que cada casa se vuelva santuario, que cada corazón sea centinela, y que, cuando la oscuridad pase, la paz halle tu lámpara encendida y tu umbral intacto.